Aleluya. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Poderoso Gracias. Dios. Dios le bendiga ricamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Santo y poderoso Dios. En la reunión pasada quedamos y estuvimos viendo en los requisitos que tenemos, ¿no?, para dar fruto. Amén. En los requisitos que nosotros tenemos que dar y tenemos que hacer para dar fruto en el Espíritu. Para andar en el Espíritu y no en los deseos de nuestra carne. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, nos habla de varios requisitos y el principal requisito que se tiene y que se tiene que tener y tenemos que estar siempre, alabado sea Dios, para dar frutos. Porque frutos por nosotros mismos no podemos dar. Amén. Porque va a llegar un momento que en nuestra humanidad se va a derramar todo lo que uno ha hecho. Porque en la carne no podemos agradar a Dios. Amén. Y en el capítulo 15 del libro de San Juan, habla de la vid. Dice Jesús, la vid verdadera. Pero no solamente la vid verdadera, sino que también es la fuente donde el cristiano, donde el Hijo de Dios y la hija de Dios necesitan estar siempre y necesitan permanecer en Cristo para poder dar frutos. Sí, amén. En su tiempo. Por eso, como dice en el Salmo 1, dice, y serán como las corrientes de las aguas, serán como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Amén. Una persona tiene que permanecer en Cristo, tiene que permanecer en su amor y en su palabra para poder llegar a dar fruto. Pues si no, ¿cómo podemos escuchar, hermano, la palabra de amonestación de parte de Dios? ¿Cómo podemos escuchar las reprensiones de Dios para su pueblo? ¿Cómo Dios nos va a hablar, hermano, seriamente? ¿O cómo la palabra de Dios puede penetrar en nuestro corazón, partir las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos que uno tiene si uno no permanece en Cristo? Porque hay tantas personas que cuando se les llama la palabra, se les llama la atención por la palabra, siempre salen con excusa, siempre menospreciando al que le está hablando, siempre hablando y saliendo con lo que hicieron mal y no analizando lo que el Señor le está hablando a través de esa persona. Amén. Alabado sea Dios. Por eso tenemos que permanecer en Cristo para poder llegar a dar fruto. Una persona que está en Cristo Jesús siempre va a fallar. Siempre va, por un lado o por otro, siempre va a cometer un error o va a cometer un pecado. Pero no practica el pecado. No es una práctica. No practica. Por eso, si uno permanece en Cristo, no practica el pecado, erra, falla, se equivoca, pero se levanta, pide perdón y se levanta, se arrepiente de donde ha caído, se levanta, se arrepiente y sigue caminando en Cristo Jesús, en su amor, para llegar a dar fruto. Pero lamentablemente nosotros nos quedamos con lo que hizo y no con lo que está haciendo. Porque ¿cuántas personas hay que de repente se les juzga por lo que hizo y no vemos lo que está tratando de superar esa persona? ¿Cómo puede superar las cosas o cómo está superando todo lo que realmente le está pasando? Pero vemos cuando cayó. Estamos siempre con una palabra con una palabra de juicio y no una palabra de aliento o una palabra de amor para una persona que se está levantando. Porque muchas veces
muchas veces el que trae la palabra, que el Señor pone para traer la palabra, da la palabra, da la voz de alerta, pero las personas tienen debe de observar y oír bien lo que el Señor está hablando por su palabra. Le oyen a la persona, a la persona que está trayendo, le miran los defectos. Deben de mirar la palabra de Dios que el Señor le está hablando a la persona, porque lo está redarguyendo, le está hablando, ¿no? Dejan de mirar eso por mirar a la persona y juzgarla a la persona, porque la persona puede traer la palabra, ¿no? Puede ser usado por el Señor, pero nosotros tenemos que mirar lo que el Señor nos trae de esa persona. Ahora, amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor Claro. fue un instrumento en las manos de Dios, siendo un impío, siendo una persona pecadora, fue un instrumento en las manos del Señor, porque Dios los entregó a su pueblo porque había desobedecido, y levantó a Nabucodonosor y entregó al pueblo de Dios, a su pueblo, al pueblo Egipto, el pueblo hebreo, perdón, en manos de Nabucodonosor. Y fue un instrumento, siendo una persona impía. Entonces, Nabucodonosor después se convirtió a Cristo, se convirtió a Dios. ¿Por qué? Porque después Dios trató con Nabucodonosor. La última cosa que le hizo a Nabucodonosor fue cuando se volvió loco y no redimió, no le hizo caso, menospreció el consejo de Daniel. Cuando Daniel le dijo: Rey, para siempre vive, tus pecados redime, un consejo te doy, tus pecados redime. Así será una prolongación de tu vida en este lugar. Pero ¿qué hizo? Dice que al cabo de un año, estaba paseándose Nabucodonosor por su palacio y dice: ¿y esta no es la gran Babilonia que yo construí? El ego, el yo, como decíamos hoy, como se escuchó hoy en esa prédica, ¿no? La carne siempre está alterando las cosas, porque yo esto, porque yo lo otro, y eso no tiene que suceder porque es Cristo el que hace todas las cosas, Claro. y por Él lo hace, y para Él. Entonces son personas que fueron instrumentos, pero después menosprecian el consejo que Dios tiene para esas personas. Claro. Y después se volvió loco. Claro. Por tiempos y tiempos, y la mitad de un tiempo. Por 7 tiempos. 7 tiempos se volvió loco Nabucodonosor. Y después, cuando él reconoció que el reino de los cielos reina sobre el mundo de los hombres, el reino de los hombres, ahí dice que la razón le fue dada. Y yo alabo y engrandezco al Rey de los cielos, y al Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer. Pero ¿qué necesidad tenemos de pasar por todo eso sin arrepentimiento? Amén. Sí. Amén. Hace poco me comentaba una persona, dice: dice, me entró un dolor acá, en la parte de la cabeza, me entró un dolor insoportable. Y bueno, arrepentite y busca de Dios. ¿Y qué dice arrepentimiento? Y tenés que arrepentirte, hermano, de todo lo malo que estás haciendo delante de Dios. Y yo no hago nada malo, me dice. ¿Cómo no? ¿Y cómo no? ¿Cómo podés decir eso? ¿Cómo vos podés decir, no podés, yo no hago nada malo? En cuanto dejaste de servir a Dios, en cuanto dejaste de buscar a Dios, dejaste de hacer lo que a Dios le agrada para hacer lo que no le agrada. Amén. Y ahí menospreció el consejo que uno le da. Pero nosotros le tenemos que dar el consejo, le tenemos que dar esa palabra de aliento. Después, si lo quieren a poner por obra, gloria a Dios que lo pongan. Pero nosotros tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, para que el Espíritu de Dios pueda hacer esa obra y pueda llegar el momento en que cuando veamos la palabra del Señor, nos redarguya de tal manera que
que se nos caiga esas escamas que de repente tenemos en nuestros ojos para poder ver lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir. Miren lo que dice, vamos de lleno al pasaje del Evangelio de San Juan capítulo 15. Ahora dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora dice, Cristo le estaba hablando a su pueblo y a sus discípulos que Él era la vid verdadera. Y ahora, ¿quién es el que labra? ¿Quién es el que trabaja en esa vid? Mi Padre, dice, es el labrador. Si nosotros siendo gentiles, siendo olivos silvestres, como decía Pablo, fuimos cortados, fuimos desgajados e injertados en el buen olivo, o sea, dentro del pueblo de Dios, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, va a labrar en mí, va a trabajar en mí para que yo me parezca y para que yo dé fruto y para que yo me parezca más a su Hijo y no a un hijo del diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que trabaja en cada persona. Mi Padre es el que trabaja, alabados a Dios, en cada alma, en cada corazón de las personas, alabados a Dios, que Cristo hace venir. Sí, sí. Alabado sea Dios. Ahora dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más frutos. Ahora acá estamos viendo una persona que es fructífera y una persona que no fructifica, que tiene los frutos del Espíritu y que no tiene fruto del Espíritu. Ahora miren lo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea que toda persona que fue injertada en Cristo, que fue lavada con la sangre de Cristo, y que viene a la iglesia y sigue y persiste en la iglesia, pero que no lleva fruto del Espíritu, que sigue siendo la misma persona de siempre, alabado sea Dios, dice, lo quitará. Lo quitará. Lo va a sacar de Cristo Jesús. Lo va a dejar solo a merced del enemigo y de los verdugos, que andan como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Es como el pasaje, alabados a Dios, cuando aquel del espíritu, el mundo sale del cuerpo y anda por lugares secos y desiertos, buscando reposo y no lo encuentra, dice, y volveré a mi casa, de donde salí. Y dice que cuando viene a su casa, ese corazón que salió, esa vida que salió, la encuentra, dice, adornada y barrida, pero no encuentra nada de Cristo. Y dice que se vea y va a buscar 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de esa persona, después que entran, viene a ser peor que el primero. Fíjese en los apartados. Fíjese en los descarriados de hoy en día, hermano. ¿Cómo están viviendo? Ese, hermano, es la carga que uno tiene. Mirando, hermano, los apartados, los descarriados. Mirando, hermano, alabado sea Dios, la juventud de hoy en día. ¿Cómo está? Muchos hablan de que la droga, le echan la culpa a la droga, le echan la culpa a esto, le echan la culpa a lo otro, que los padres, que nació sin padre, que el padre no los apoyó, que la madre tampoco, que fue una mala madre. Hermano, acá no se significa que una mala madre o un mal padre. Acá todo radica, hermano, en no permanecer en Cristo. Porque lamentablemente la juventud ahora, la juventud que se está volcando a la droga, hermano, y que está viviendo una vida desenfrenada y alocada, lejos de la patria potestad del cielo, o sea, lejos de la patria celestial, lejos de la palabra de Dios. Mire cómo está.
Aquellos niños que en aquel entonces, hermano, eran niños y eran niñas, hermanos, alabado sea Dios, que iban y estaban gozosos en una iglesia, que escuchaban la palabra del Señor, que fueron instruidos, hermanos, por maestros en la escuela dominical, o que iban a un culto, o que iban a una iglesia, alabado sea Dios. Hoy en día están todos descarriados, hoy en día, hermanos, están todos apartados de Cristo, fuera de la ciudadanía celestial. Y hoy, hermano, el postrer estado de esas personas vienen a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque asistieron a una iglesia. El Espíritu de Dios los limpió, los purificó porque eran de Él. Pero cuando fueron, hermano, alabado sea Dios, ya grande, en vez de seguir en la iglesia, en vez de perseverar en la iglesia y en Cristo, hoy están todos apartados, descarriados. ¿Dónde están? Vemos, hermano, el aumento en las cárceles, en la población de las cárceles. Y allí hay más aleluya, hermano, y hay más que han pasado por una iglesia que realmente los que no han pasado. Por eso, hermano, es el que tenemos que dar fruto. Y fruto del Espíritu, no de la carne. Vemos, hermano, a gente, alabado sea Dios, que antes tenía, por ejemplo, que la gente de ahora que es anciana o que es veterana, antes era joven, pero que nunca siguió los consejos divinos, aún estando en la casa del Señor, aún permaneciendo en una iglesia, asistiendo a una iglesia, pero nunca hubo un compromiso con Dios. ¿Y cómo está hoy en día? Queriendo congregar, pero no pueden. Compartiendo por esto, por las diferentes plataformas, hermanos, redes sociales. Comparten cosas del Señor, pero después para ponerla por obra. ¿Cuántas veces me han preguntado, hermano, por fulano, por mengano, por sultana, por aquella hermana, esto que el otro? Hermano, me duele decirlo, pero lo digo. Pero no lo digo por vanagloria, ni para ensuciar a nadie. Sino, hermano, lo digo con el dolor del alma. Cuando nos preguntan por aquellas personas que venían y asistían, pero que ahora se han volcado más para el mundo que otra cosa, porque no permanecieron, no perseveraron en Cristo Jesús ni en su palabra. Por eso el Señor los tiene que quitar. Por eso el Señor los entrega, hermano, alabado sea Dios, a sus adversarios, hermano, para que los lleven cautivos. Para que se den cuenta en algún momento de su vida, que reaccionen y miren al cielo y empiecen a hacer fruto digno de arrepentimiento. Si lo hizo Nabucodonosor, ¿por qué no hoy no lo pueden hacer? Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿lo quitará? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que le han predicado se le ha predicado durante 20, 30, 50 años? Y han predicado por distintas iglesias que han pasado, por distintas denominaciones, y sin embargo, hermano, nunca han puesto su corazón para poner por obra su palabra. Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar el dedo y señalar a la persona de fulano los errores o los pecados que ha cometido. Si todos fallamos, como yo le decía a esta persona ayer. Todos fallamos. Nadie es perfecto. El único perfecto acá es Cristo. El único perfecto es Dios. Porque después, hermanos, todos fallamos. Amén. Todos pecamos. Por eso hay que arrepentirse. Por eso hay que arrepentirnos, hermano. Y buscar de Dios. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta, halla la benevolencia. Pero ¿y cuánto hay que confiesan los pecados y siempre vuelven a los mismos? Su nombre sea la gloria. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para que lleve qué? ¿Más fruto? Entonces dice, si aquella persona que no está dando fruto del Espíritu, ¿qué hace? Lo quita de su lugar. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que han dejado ministerio, que han dejado de estar al frente de ministerio porque no han sido llamados para ese lugar y han dejado a mucha gente abandonada?
La mayoría ahora está llevando una vida de yendo a una iglesia, escuchando a uno, escuchando a otro, pero no hay un compromiso con Dios, no hay un compromiso para con Cristo. Entonces el Señor los quita. En Mateo, dejamos marcado allí, vamos a Mateo, capítulo 15, en lo que contamina al hombre. Alabado sea Dios. Por eso dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Ahora, mire lo que dice el capítulo 15, verso 13 de Mateo. Dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Ciegos espirituales. Alabado sea Dios. Pero dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Ahora, toda aquella persona, hermano, que no es de Dios, se va a enojar con las palabras. Toda aquella persona que ha abandonado a Cristo y a su palabra, se van a enojar porque no la plantó el Señor. Mire qué misericordia. Todos los días le está diciendo el Señor, por una cosa o por otra, que se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Arrepentíos o pereceréis, es lo que dice la Biblia. Por eso dice San Juan capítulo 15, verso 2, dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, las personas, si no empezamos a dar fruto en su tiempo o en nuestro tiempo, el Señor nos va a quitar de este lugar, nos va a quitar de su presencia, nos va a quitar después de la iglesia y después nos va a quitar y después quedamos solos. Y solo no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no es Dios, hermano, no está dándole la palabra de Dios, no le está dando cabida a Dios en su corazón. ¿Cuántas personas hay que ya tienen que estar haciendo, hermano, nueva criatura y siguen en su vieja naturaleza? A ver, ¿cuántas? ¿A cuántos Dios hoy le estaba hablando y le está amonestando? Alabado sea Dios, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y siguen haciendo lo mismo. Ahora dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora dice, vosotros, le decía a su discípulo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque no tenemos necesidad de bañarnos. Porque una persona que ya está limpia por la palabra, la misma palabra nos va limpiando si nosotros lo ponemos por obra. Amén. Si nosotros la analizamos, la escudriñamos, la estudiamos. Porque la misma palabra de Dios me va purificando y me va lavando. Me va sacando todas las inmundicias que uno tiene. Sí. Ahora dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora me está hablando de que yo tengo que permanecer. ¿En quién? En Cristo. Permanecer en Cristo y en su palabra. Aleluya. Así Él va a permanecer en nosotros y Él nos va a defender. Amén. Y Él va a andar con nosotros para todos lados que nosotros anduviéramos. Santo Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es fácil. Si nosotros vemos la planta de la vid, o sea, una parra, vemos que después empieza con sus vástagos, con sus ramas, alabanza a Dios, salir del tallo. Si nosotros llegamos a cortar una rama del tallo, se seca esa rama. El tallo sigue verde, pero lo que se va a secar es la rama que yo corté. ¿Por qué? Porque no permanece en la vid, no permanece en la planta de la vid. Y ese gajo se va a secar.
Lo otro va a seguir verde, pero este se va a secar. Así pasa en Cristo Jesús. Si yo permanezco en Cristo, si yo permanezco en su palabra, buscando, perseverando, orando, alabando a Dios, pero permaneciendo en su palabra, escudriñándola, Él va a permanecer en mí. Y voy a empezar a llevar fruto, porque me voy a ir dando cuenta, como lo dice en San Juan capítulo 8, alabado a Dios, mire lo que dice en San Juan 8, verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces yo, para ser discípulo de Cristo, tengo que permanecer en su palabra, en los dichos y en la enseñanza de Cristo, el verdadero maestro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces yo voy a conocer el estado en cual estoy, y esta misma palabra me va a hacer libre. Pero yo tengo que permanecer en Cristo para que Cristo permanezca en mí. Amén. Alabado sea Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, si nosotros vemos la realidad, hermano, de la iglesia, está en decadencia. Porque la iglesia, hermano, no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Los ladrillos vivientes que andan esparcidos por todo el mundo, pero cuando nos juntamos como iglesia. No importa el edificio, no importa una casa, no importa si un galpón o si abajo hay una palmera. Lo importante es que el edificio bien concertado y bien unido entre sí, o sea, los ladrillos, los pequeños ladrillos vivientes, sean las personas. Cuando nos juntamos como iglesia de Cristo. No en un templo. Este es el templo de cuatro paredes. Pero yo tengo mi templo espiritual, que soy yo, donde estoy siendo, alabado sea Dios, el templo del Espíritu de Dios que mora en mí y en cada uno de nosotros. Por eso dice, yo tengo que permanecer en Cristo. Y Él va a permanecer en mí. Entonces, si yo no permanezco en Cristo ni en su palabra, ¿cómo puedo, hermano? ¿Cómo puedo dar fruto? ¿Cómo puedo estar plantado? ¿Cómo puedo estar verde y vigoroso si no permanezco en Cristo? Si no, voy a ser un árbol plantado, hermano, en el desierto. El único árbol que vive en el desierto son las palmeras. Porque la raíz que tiene la palmera es de mucha profundidad. Y crece primero para abajo y después empieza a crecer para arriba. Alabados a Dios. Y un árbol en el medio del desierto se seca. Por eso es un desierto. Queda solo, queda seco. Así, hermano, queda la persona sin Cristo. Por más que esté dentro de una iglesia, por más que esté dentro de una congregación, porque si escucha la palabra y no la pone por obra, se empieza a secar. Porque no está permaneciendo en Cristo ni en su palabra, no la medita, no estudia, no hace nada. Lo está haciendo todo por su propia fuerza. Ahora dice, yo, dice el verso 5, soy la vid que verdadera. Vosotros, yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora dice Cristo acá, alabado sea Dios, yo soy la vid. Él es la planta de la parra. Él es la planta de la vid. Las que no da vida, claro. Dice vosotros, los pámpanos, yo soy un gajo injertado en Cristo. Y al ser injertado en Cristo, también tengo que dar mi fruto. Ahora, ¿cuántas personas, vamos a ver en un árbol?
Un árbol, hermano, tiene muchas ramas. Tiene el tronco, muchas ramas, mucho follaje. Pero de ese árbol, ¿cuántos gajos hay que están permaneciendo en ese árbol, pero que están secos, no dando hojas y no dando fruto? A ver, ¿cuánto? A ver, dígame, ¿en qué estoy equivocado yo en este momento ahora que estoy hablando y estoy diciendo las cosas? Si usted va a un árbol, siempre usted lo que va a mirar y va a notar, este gajo está seco, pero hay que sacarlo ese gajo seco, porque no sirve para nada. Si uno va a un eucalipto, lo primero que hace cuando lo están limpiando, porque la planta del eucalipto, cuando se empieza a crecer, se deja crecer juntamente, pero cuando ya está alto, lo empiezan a limpiar. ¿Para qué? Para que siga creciendo y crezca más rápido. Entonces, ¿qué es lo que le hacen? Le sacan, hermano, los gajos secos que tiene alrededor de la planta y en la planta. ¿Para qué? Para que empiece a crecer y a dar más follaje. Y así somos nosotros. Tenemos que dejarnos limpiar por la palabra del Señor. Tenemos que dejar todo lo que nos está haciendo mal y de tropiezo para entender la palabra del Señor. Todos los malos hábitos, todos los vicios, todo eso lo tenemos que dejar por Cristo Jesús. Y no es porque lo diga yo, es porque lo dice la palabra. Por eso todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él. O sea, si yo estoy en Cristo Jesús, yo también tengo que ver que Cristo esté en mí. Por eso yo tengo que hacer lo que Él me pide para hacer. Meditar en su palabra. Sí, Señor. Poner por obra lo que dice su palabra. Y prestar atención, hermano. El ser una nueva criatura. Dice, permanece en mí y yo en él. Dice, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora dice, y el que está en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora estamos hablando de fruto. ¿Por qué el Señor siempre habla de fruto? Porque por su fruto se conoce todo árbol. Por los frutos lo conoceréis. Ahora, ¿por qué se habla de fruto? Porque si usted planta un manzano, al tiempo de dar manzana, usted viene a ese árbol y usted ve que ya tiene los frutos. Da las hojas primero, después da la flor y después de esa flor viene el fruto tan codiciado, hermano, que es la manzana. Amén. Para comer, para alimentar, o algunos lo usan para vender. Ahora nosotros, si somos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, también yo tengo que dar mi fruto. Pero mi fruto tiene que permanecer. No se tiene que ir. ¿Cuántas personas hay que dicen tener fe y con los hechos que están haciendo niegan esa fe que ellos dicen tener? Dicen que tienen amor, pero niegan con lo que con sus hechos lo que ellos están hablando y lo que están diciendo o lo que están haciendo. El fruto de la paz también. Porque dice la palabra del Señor, si yo permanezco en Cristo, ahora Cristo permaneciendo en mí, yo voy a llevar mucho fruto. Claro. ¿Por qué? Porque separado de Él, nada podéis hacer. Yo no puedo estar separado de Cristo, hermano. Y hoy vemos la iglesia en general, vemos en general la iglesia que está separada de Cristo, separada de Dios, que está peleada con su hacedor y con su marido, con su creador, pero con su amado.
Hoy la iglesia está haciendo lo que quiere y no lo que realmente tenemos que hacer en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Gloria a Dios. ¿Y dónde está el fruto del amor? Y no es el amor que yo siento por mi esposa, no, es el amor ágape. El amor ágape tiene que estar viviendo en mí para yo volver a darlo a él. ¿Y sabe lo que es el amor? El amor es cuidar, el amor es hablar lo correcto. El amor, hermano, es no solamente es hacer lo correcto, sino que también, hermano, el amor se tiene que sacrificar, porque Cristo se sacrificó por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Gloria a Dios. Él vino a este mundo para dar su vida en rescate a muchos. Ese es el verdadero amor que nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que tener y tiene que dar. Y cuando uno permanece en Cristo, empieza a dar frutos con perseverancia, porque está permaneciendo en Cristo y Cristo está permaneciendo en esa persona. Porque ya no es lo mismo. Usted, póngase un poco a pensar, ¿usted daría su vida para rescatar a una persona querida suya? Cristo lo hizo, que dio su vida por nosotros, hasta para el más vil pecador. ¿Y por qué la iglesia no puede sacrificarse? ¿Por qué la iglesia, hermano, no se sacrifica cuando ve pasar necesidad a un hermano o una hermana? Y aún no siendo de esa congregación, lo ve pasar necesidad y hace la vista gorda. ¿Dónde está el amor de Cristo en la iglesia hoy en día? Santo y poderoso. Muchos me cuestionan a veces las cosas que uno hace. Siempre tienen un juicio directo para con uno. Pero ¿dónde estaban ellos, hermanos, cuando realmente nosotros los necesitamos? ¿Dónde estaban ellos cuando realmente la persona que de repente nos decían, si yo no soy Dios, hermano, yo soy una persona de carne y hueso, que voy en camino a la perfección, pero que yo predico no de mí mismo, predico de la palabra de Cristo, predico de Cristo, del amor de Cristo, del que tenemos que seguir es a Cristo y a lo que dice su palabra, para que Cristo more en mi vida y en las demás personas tenemos que poner por obra, porque separado de Él nada podemos hacer. Amén. Por eso dice, verso 6, el que en mí no estuviese, dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora dice que el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Ahora, ¿por qué? Porque si un gajo de un árbol se seca, no sirve para nada. Lo único que sirve es para echarlo al fuego y para que dé calor, o para que se pudra en el suelo y sea de abono para la tierra. ¿Y cuántas personas hay que estando dentro de la iglesia están secos? Porque no buscan de la palabra del Señor ni tampoco buscan de su espíritu. Y no es, hermano, buscar y ser lleno del espíritu, hermano, es como están buscando de Dios hoy en día. Porque no solamente es con la oración, sino también, hermano, con la palabra del Señor.
estudiándola, meditándola, comiendo a su tiempo, hermano, saliendo a buscar ese maná, esa comida espiritual que realmente tenemos que salir a buscar. Dice, será echado como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Porque usted si tiene un árbol, corte una rama y al tiempo se va a secar. Y se seca. Yo me acuerdo que el año pasado, ¿te acuerdas cuando estábamos en invierno y en el tiempo de podar los árboles? Saqué los gajos que nos molestaban para pasar y eso, y estaban verdes. Sí. Pero después, hermano, en la primavera, cuando pasamos por ahí, vimos esos mismos gajos, estaban secos. ¿Y para qué fueron? Porque molestaban, hermano. Y terminaron siendo quemados. ¿Y cómo ardían? Pero acá no es que se queme, hermano. Acá este fuego que hay y que van a arder en el fuego, que van a arder en el fuego del infierno si no se arrepienten. Porque para esto es la palabra de Dios, hermano, no para condenar a las personas, sino para que sean salvas, para que se arrepientan, para que empiecen a entender, hermano, que tienen que cambiar de vida, y no por nuestra fuerza, sino por la fuerza divina, sino por el interesarnos por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hay que permanecer en Cristo, y su palabra tiene que permanecer en nosotros, para que Cristo more en nosotros, y permanezca en nosotros, y nosotros en Cristo. Porque si no voy a estar separado de Dios, voy a estar peleado con Dios. ¿Y cuántos hoy hay que están peleados con Dios? Viviendo una vida de desenfreno. Y a sus propios ojos no hacen nada malo. Pero y a los ojos de Dios, que hacen todo un libertinaje para ellos. Todo lo que Dios dice no, ellos lo transforman en sí. A lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Todo al revés. Y así va como le va. Por eso dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Miren lo que dice Mateo 13. En la parábola, gloria a Dios, donde explica Jesús la parábola de la cizaña. Gloria a Dios. 13 del 40 al 42. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 37. 13:37. Ahora dice, respondiendo él les dijo, o sea, respondiendo Cristo y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, hermano, ¿va a ser como la cizaña? ¿Van a arder cómo? Porque estuvieron separados de Cristo. No haciendo la voluntad de Cristo, ni de Dios, hermano, ni de la de su palabra. Por eso, como no permanecieron en Cristo, Cristo no puede permanecer en una persona. Alabado sea Dios. Sigamos al verso 7. ¿Qué dice el verso 15:7 de San Juan? 15:7 de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y lo será hecho. Gloria a Dios. Ahora,
Dice, si permanecéis en mí. Ahora, si yo permanezco en Cristo, pero no solamente permanecer en Cristo y en una iglesia, sino Cristo en nosotros. Y no solamente Cristo en nosotros. Dice, si permanecéis en mí, y después que dice, y mis palabras permanecen en vosotros, Claro, la palabra. y mis palabras permanecen en vosotros, Claro. pedís todo lo que queréis y os será hecho. Sí. Ahora, si realmente estamos haciendo todo lo que Dios nos pide para hacer, a través de su palabra, si yo permanezco en Cristo, por eso dice, si permanecéis en mí, si yo permanezco en Cristo, si yo permanezco en su amor, si yo permanezco en un lugar para congregarme, en el mismo lugar de congregación donde me estoy congregando, y pongo por obra lo que escucho y medito en su palabra, voy a pedir todo lo que yo quiera y Dios me lo va a dar porque todo será hecho. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque estoy cumpliendo los requisitos que Dios me mandó para hacer. Escudriñando las Escrituras, Sí, poniéndolas por obra y permaneciendo en Cristo y en su amor. Gloria a Dios. Y voy a hacer todo lo que es agradable a Dios. Dice porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí, Señor. Entonces dice, si yo permanezco, dice, si permanecéis en mí, o sea, en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué pasa, hermano, cuando de repente una persona es enseñada por otra? ¿Por qué? Porque permanecen en su enseñanza. Y se nota que fulano de tal le enseñó a esa persona porque que fue su discípulo porque sigue su misma enseñanza. Y así se tienen que mostrar los frutos del Señor. No, fruto del Espíritu. Que no nos está enseñando. Ahora, si yo permanezco en Cristo, Amén. si Y yo su permanezco palabra. en Cristo y su palabra permanece en mí, Amén. meditándola, Sí, poniéndola Señor. por obra, yo voy a pedir todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces, si nosotros permanecemos en Cristo, hermano, Dios nos da después todo lo que nosotros querramos. Siempre y cuando pidamos para el Espíritu. Claro. A veces Dios atiende alguna añadidura, pero atiende muy poca. Porque Él es el soberano y hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Y todo viene por añadidura después lo demás. Amén. Fíjese lo que dice en San Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre, dice, en mi nombre, lo haré porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiereis al Padre. Entonces, todo lo que nosotros le pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, Él lo hará para que el Padre sea glorificado, dice, En el Hijo. en el Hijo. Sí, Señor. Por eso dice acá, si permanezco en su palabra, si permanezco en Cristo, Sí, Señor. y las palabras de Cristo permanecen en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿No dice el Señor que muchas cosas más cosas más grandes vamos a hacer, sus discípulos vamos a hacer de las que Él hizo? Si nosotros permanecemos en Cristo, entonces, hermanos, tenemos que recapacitar. Como iglesia tenemos que empezar a arrepentirnos y empezamos a mirar, hermanos, las cosas que la Biblia nos habla para hacer.
En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Ahora, como un maestro, ¿cómo puedo seguir yo la enseñanza de Cristo? Decir que Cristo es mi Señor, Cristo es mi Maestro, y hacer lo que yo quiero. Porque el que está dentro de la iglesia, el que entra en el camino del Señor, ya ahora ya no me pertenezco yo. Ahora el yo no tiene que hacer lo que quiera. No. Ahora tenemos que ver si realmente Cristo o Dios aprueba lo que nosotros queremos hacer. Porque esto se tiene que hacer a la manera de Cristo y no a mi manera. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces en esto se tiene que glorificar nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Que nosotros llevemos fruto. Y seáis así, dice, mi discípulo. ¿Se acuerdan lo que dije, lo que leímos hace un ratito? En San Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mí, y en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mi discípulo. ¿Por qué? Porque voy a estudiar y voy a hacer todo lo que Cristo me pide para hacer. Porque todo lo que Cristo hizo aquí en este mundo, en su tiempo, yo también lo voy a hacer. Claro, vamos a ser enseñados por su palabra y la tenemos que poner por obra. Y en esto es glorificado nuestro Padre Celestial, en que llevemos mucho fruto, con perseverancia. Amén. Ahora digo yo, ¿dónde están los frutos del Espíritu en la iglesia? Entonces se tiene que manifestar quién es iglesia del Señor y quién no. A su nombre sea la gloria. Como el Padre, dice el verso 9, 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Amén. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, si yo guardo sus mandamientos, voy a permanecer en el amor de Dios y en el amor de Cristo. Estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tiene que ser cumplido este gozo. Sí, Señor, amén. El gozo del Señor tiene que estar en nosotros y en su pueblo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, este es el mandamiento que Dios nos ha dejado, que nos amemos unos a otros. ¿Y por qué? ¿Dónde está el amor de Dios, hermano, en una congregación hacia otra? De un hermano hacia otro, que se sacan los ojos. Y ni siquiera se saludan por la calle. Ni siquiera se saludan un Dios te bendiga, hermano o hermana. Si Cristo nos compró a precio de sangre y estoy haciendo la voluntad de Cristo, Dios nos va a juntar. Y aunque vayamos a distintas congregaciones, no interesa, se tiene que saludar. Si no nos compró a todo precio de sangre, entonces ¿por qué hay tanta enemistad entre una congregación y la otra? ¿Por qué hay tanta enemistad entre el mismo pueblo de Dios que nos compró a precio de sangre? Entonces se tiene que manifestar quién es el de Cristo y quiénes son del mundo. Señor nos reprenda en nombre de Jesús. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, dice. Que ponga su vida por sus amigos. En la versión del Cántaro, este mismo versículo dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Quién saca la cara por algún hermano o alguna hermana de aquí, de este lugar, y aquí en esta tierra? ¿Quién va a ocupar su lugar cuando caen detenidos por la palabra del Señor? ¿Quién no quiere ocupar el lugar de él?
si nos faltará. Porque es ese, hermano, el verdadero amor espiritual, el verdadero amor de Cristo, que uno tiene que poner la vida por sus hermanos. Si tendremos que meditar en el amor de Dios y entender el amor de Dios. A su nombre sea la gloria. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os mando. En el capítulo de Lucas, hermano, allí hay un pasaje que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el mundo lo llama Señor a Cristo, pero ¿quién es el que está haciendo la voluntad de Él? ¿Quién está haciendo lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos? ¿O vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis lo que yo os digo, o lo que yo os mando? ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Que nos arrepintamos. Amén. Que tengamos amor los unos por los otros. Que llevemos fruto. Permanecemos su palabra. Que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Que permanezcamos en su amor y en su palabra. Amén. Que demostremos, no que le demostremos a Dios, sino que le demostremos al mundo que somos hermanos y somos hijos de Dios. Y que tenemos amor por las almas. Y también amor, hermano, por aquellas personas que se están perdiendo. Santo Dios. Ya no os llamaré siervo, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora dice que ya no nos va a llamar más siervos, ya no somos más servidores del Señor. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Porque el siervo está para obedecer. Y el amigo está al lado de él, mirando lo que hace. El siervo está ocupado haciendo lo que le mandaron, pero el amigo está al costado mirando lo que está haciendo su amigo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, si nosotros no lo elegimos nosotros, sino que Él nos eligió a nosotros, ¿por qué no llevar fruto al Espíritu? ¿Por qué no cumplir lo que dice su palabra? Si nos está llamando amigos, es para que nosotros hagamos conforme a lo que Él hizo y a lo que nos está enseñando. Y nos puso para que vayamos y llevemos fruto. Y vuestro fruto permanezca, hermano. ¿Y dónde está el fruto de arrepentimiento? El primer fruto que tenemos que dar es el fruto de arrepentimiento. Para después poder permanecer en él. Para poder después llevar frutos con paciencia y perseverancia. Los frutos, la misma personalidad de Cristo en nuestras vidas. Porque ese es el trabajo que uno tiene, el llevar fruto. Y ese fruto tiene que permanecer en mí. Pero no cualquier fruto, sino que yo tengo que con perseverancia, tengo que reflejar a Cristo en mi vida y en todos mis movimientos y en todo mi caminar. Porque si nosotros estamos hablando de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, estamos hablando de la misma personalidad de Cristo que tiene que ser reflejada en nosotros, en su pueblo y en su iglesia en este mundo. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo? Reflejando a su Hacedor. Por eso tendremos que meditar en su palabra. Si tendremos que meditar.
pensar, meditar y arrepentirnos. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias.